Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Y llegó la hora, y también en Línea 1, que se transmite por ¿Cómo que también? 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta. Esa voz que usted escuchó es Daniela Figueroa Videla en el día de la inauguración del Mundial. Ah, sí, eso es. Eso era lo importante. No estamos, para variar, Yo tengo algo más importante. me imagino. Sí, en este jueves 11 de junio, el cumpleaños de nuestro compañero Gonzalo Espinosa Bastías, que cumple bellísimos 36 años. ¿Cuánto? Qué linda edad. Este geminiano, ¿cómo se dice también? Con Escorpio, con Capricornio, los mejores signos, y un gran compañero y sobre todo muy talentoso periodista, cumple hoy, como corresponde aquí con todo el equipo, esta bella edad. ¿Cómo está esto? La radio lo premia con un viaje a China Más de encima. 3 semanas. Uy, sanguchito de palta, Guille. Ese fue Ya nos va a contar. Fue por el cumpleaños. Eso, por el cumpleaños. Oiga. Gonza nos va a contar de eso. Sí, ya, pero el mundial, sí. No, acá en esta radio tenemos gente joven, no va a creer usted que... No. Que somos nosotros, no va. No, yo. No, usted. Usted es la juventud misma. No todavía. Ya, pero no he ya dicho que también estamos en Diario Usach, no dije, ¿no? No. .cl, TV Usach 50.1, tampoco dije, Zapping 173, Mundo 522 y en todas las redes sociales. Somos Línea 1 para que no se pierdan el dial. Frío que te quiero frío. Oye, se pasó como el agua del río. Impresionante. Ya, a ver, achúntale. Bueno, yo salí de mi casita con 2 grados. ¿Ya? ¿Y cuánto crees que hay hasta ahora según la Dirección Meteorológica? Entre 2 y 3. Menos. Mira, hace 10 minutos, porque la verdad que la última actualización de meteochile.gov.cl fue hace 10 minutos, 1,6 grados Celsius. Wow. Bueno, esto casi siempre se mide, bueno, aquí se mide. Acá. Así que acá en el campus de dentro la de la USACH. manzana, está dentro de la manzana. Sí, exactamente. Tenemos esta temperatura con mucha humedad, está sumamente despejado la luna, decreciente, menguante, está preciosa, como a ti te gusta la luna turca, le dices tú, ¿no? Árabe. Árabe, eso, más que... No confunda. No. Mire que entre los otomanos y los árabes se han dado en la historia, no sabe cómo. Sí, no hay que confundir, pero no sabía cuál era tu expresión. Y la máxima prevista para este día, donde toda la mañana va a estar despejado y en la tarde con un poquito de nube, vamos a alcanzar los 18 grados, lo cual es bastante agradable para esta época del año. Mañana, viernes 12, terminando la semana, hábil al menos, va a estar más baja la temperatura, 16, pero con menor oscilación térmica, porque la mínima prevista es de 8 grados y va a estar totalmente nublado. Así que disfrutamos este solcito, aunque haga frío acá en la capital de Chile. Son lindos los días con frío y sol. A mí también me encanta. Me gusta. Es que bueno, es el residuo de estas, bueno, no sé si decirle lluvia, ¿no? Ayer, gotas. Fue una hipérbole. Sí, eso es decir, pluvial, una hipérbole pluvial. Claro, se prometió más. Lluvia. Porque era, ¿cómo le decían? Tenía este nombre, el Godzilla. Ah, bueno, pero como fenómenos, claro. Claro. Sí, de hecho. Bueno, vamos a ver ahí cómo se presenta. Signos los tiempos, ya. ¿Restricción hoy día jueves? Estamos a jueves 4 y 5. Perfecto, no puede entonces circular hasta las 9 de la noche y a partir de las 7:30. Vamos con la pregunta del día. Claro, imposible evitarlo, ¿no? Porque hoy comienza el Mundial a las 15 horas. El partido inaugural. Sí. Donde juegan México-Sudáfrica. Y Chile no está, pues, para variar. Entonces la pregunta es, ¿dónde va a poner usted su pasión en este mes? La primera opción, por supuesto, sí, en el fútbol. ¿Seguir alguna selección? Sí. O alguna. Como tú decías ayer, ¿España te gusta a ti? España, Francia, por ahí. Me gusta lo europeo, porque ahí está todo el fútbol. Todos los jugadores del mundo terminan allá, pues los buenos. Ya, la segunda opción, ¿dónde pondrías tu pasión? ¿Cuál sería? En estar atento a las injusticias que hay en nuestro país. Exactamente. Mira qué sentido crítico. Muy bien, muy responsable. Social, y la tercera, política. más prosaica y doméstica, Bueno. ¿dónde pondrás tu pasión? En tratar de llegar a fin de mes. Sí, la realidad. yo no puedo decir eso, Ok. sería poco ético, pero Yo estoy en las igual dos llego últimas. más
con dificultad por la edad que por otra condición. Ya, así que las dos primeras son más cercanas a ti y las dos últimas son más cercanas a mí. Está votando ahí. Ya, y Vamos. nos interesa solamente para hacer el llamado, ¿no? Que ustedes, auditores, auditoras, respondan a nuestra pregunta del día, como siempre, en @TVUSACH, @RadioUSACH, en nuestra cuenta de Instagram. Vamos entonces. Y no miré las calles, no miré nada. Pero déjame ver si está Tan pasando. apurado, yo dije, no pasó nada. Es que no hay nada. Mira, viendo aquí el detalle, déjame ver el metro. Lo único que me importa es el metro. Está, sí, con toda la red disponible. Así que ya, no hay nada mucho que decir. Salga tranquilito de la casa, a su trabajo, a los estudios. Bueno, chiquillos, estudios. Vamos con los titulares 7:35. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. La primera encuesta del Centro de Estudios Públicos, bajo el actual gobierno de José Antonio Kast, ha registrado una aprobación del 34% y una desaprobación del 52%, mientras que la delincuencia y la salud se mantienen como las principales preocupaciones ciudadanas. El sondeo también mostró un aumento en la inquietud por el narcotráfico y la percepción mayoritaria que vincula la inmigración con el aumento de la criminalidad. En cuanto a figuras políticas mejor evaluadas, destacan el alcalde Tomás Bodanovich y Franco Parisi. La ministra de Salud, Maicho Malí, afirmó que el país requiere una solución estructural para reducir las listas de esperas, cuestionando las estrategias aplicadas en años anteriores, basadas principalmente en derivaciones al sector privado. La secretaria de Estado también respondió a las críticas por recortes presupuestarios en hospitales y atención primaria, asegurando que el gobierno busca fortalecer el sistema público y abordar las causas de fondo que afectan la capacidad de atención. La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, solicitó al gobierno apoyo para garantizar la continuidad de las transmisiones radiales durante situaciones de emergencia, temporales, terremotos, en fin, destacando un rol estratégico de las radios en los contextos justamente de catástrofes. Durante su asamblea general de este año, la entidad ha propuesto la creación de un fondo de desarrollo de telecomunicaciones para fortalecer la infraestructura crítica del sector. En la jornada también fue reconocida Verónica Franco, periodista nuestra, colega, como personaje radial del año. La segunda vuelta presidencial en Perú sigue entregando resultados estrechos. Con el 98,2% de los votos escrutados, Keiko Fujimori retomó una leve ventaja. Estamos hablando de 650 votos sobre Roberto Sánchez, en una de las definiciones más ajustadas de los últimos años. El cambio en la tendencia se produjo tras la incorporación de los votos emitidos en el extranjero, manteniéndose una diferencia mínima entre ambos candidatos a la espera de los últimos cómputos oficiales. Y hoy comienza el Mundial de Fútbol 2026, que tiene una característica especial. Es la edición más grande en la historia del torneo de lejos, con la participación de 48 selecciones, y ni por eso llegó Chile. Y además la organización conjunta de México, Canadá y Estados Unidos, aunque Trump ya se las arregló para comerse los espárragos. El partido inaugural enfrenta a México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, marcando así el inicio de una competencia que por primera vez contará con 3 países anfitriones. 7:38. Conectémonos con nuestra estación editorial. Ay, que me hacen estas cosas y me a última hora ¿Qué yo voy cosas te buscando hacen? ¿Qué un cosas? comentario, o sea, ya. Así para improvisar. Política y política. ¿Política y política o política y fútbol? Fútbol y fútbol. Hoy está atravesado, pero me pescaron aquí en el aire. Pues. Jueves. Bueno, ya, política y fútbol. Ya, política y fútbol. Ok. ¿Qué comentario puedo decir? Primero, que el presidente Kast puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque siempre en los torneos mundiales, ¿Ya? más que incluso en los Juegos Olímpicos, pero también en los Juegos Olímpicos, la historia demuestra que hay un periodo de relativa paz. La gente se concentra en los Juegos Olímpicos. Claro. Pero eso es muy bien aprovechado por los distintos regímenes. Por ejemplo, la manipulación de la opinión pública, el estado de ánimo de un país a través del deporte en general y del fútbol en particular. Esto se inaugura en el siglo XX con Benito Mussolini, que organizó el segundo Mundial de Fútbol de 1934, ¿El segundo? donde, claro, Wow. y se las arregla para ir a hablar con los árbitros. Cuidadito con El los Duce. fallos. El Duce después va con los jugadores italianos, vencer o morir. Qué susto. Pero
pero el vencer o morir era literal. Sí, pues, paura. Y a los dirigentes, ni te digo, salieron campeones. Con ese estímulo y ese incentivo, nada. Mira, no sabía ese dato. Quería interesante. demostrar la superioridad de la raza italiana, dignos sucesores de los imperios romanos. Eso, si él se sentía emperador romano, Sí, total. lo imitaba. Bueno, no fue el único. También Hitler organizó Juegos Olímpicos para demostrar la supremacía de la raza germánica. Aria. Le fue reguleque, y para peor tuvo que presenciar el triunfo de un negro que para fue él por era Estados Unidos, Owen creo que se llamaba, ¿Ya? y que sacó medalla de oro. Imagínate. Se negó a entregársela. Uf. Para que vea que, bueno, en Argentina también, el famoso mundial que ganaron por primera vez cuando estaba la dictadura militar, 78 creo que 78, fue. sí. Estaba Videla ahí, ¿no? Exacto, Jorge Rafael Videla, estaban por las cuerdas el régimen y eso los apuntaló mucho y usaron mucho el mundial, incluso por ahí dicen que incentivaron a la FIFA. Pelambres, pues la gente siempre habla mal de la gente. Pero también hemos tenido capítulos como la guerra del fútbol. Por ejemplo, como El Salvador y Honduras estaban en una eliminatoria para el Mundial del año 1969 y se clasificó El Salvador y se armó un conflicto armado de 4 días. Uf. La guerra del fútbol, así se llamó para que usted tenga ¿Qué presente. año fue eso? Perdón, Alex, me perdí. Eso fue no hace tanto, en 1969. Ya. Bueno, después está incluido dentro de los reportes que se hace internacional Sudáfrica y el apartheid. Cuando Nelson Mandela salió de prisión, fue elegido presidente, el país estaba muy dividido y aprovechó la Copa Africana de Naciones del año 96, donde ganaron la selección sudafricana y se transformó por primera vez negros y blancos abrazándose. Incluso la guardia de él, que está integrada por negros y blancos que no se hablaban, terminaron amigos íntimos jugando en los jardines mientras Mandela miraba de su oficina cómo pasaba este fenómeno y que lo consagró a él como gran figura. Acuérdense que en el mundial que se hizo en Sudáfrica y que ganó España, la gente lo único que quería era ver a Mandela, de todo el mundo. Era como el momento, y ya estaba muy viejito, así que no alcanzó a llegar. Pero ahí también el Estadio Nacional de Chile se le menciona como uso político, porque nosotros sabemos que se usó de campo prisionero, pero cuando todavía estaba fresquito lo de los campos prisioneros, el año había que clasificarse para el Mundial del 74 en Alemania, y se usó y se impuso el Estadio Nacional para la eliminatoria con Rusia, con la Unión Soviética. Me acuerdo de ese dato histórico. Los soviéticos sintieron que haber jugado en un campo prisionero con los hechos tan frescos, Y la todavía aquí, están ahí. Claro, y todavía no derrocaron y asesinaron a Allende. Allí torturaron a un montón de gente. Entonces no vinieron y Chile organizó un acto donde Chamaco Valdés, me acuerdo, hizo un gol simbólico. Chamaco Valdés. ¿Ya? Chama Valdés y hace el gol. También se habla de grandes futbolistas. Bueno, el poder negro, Black Power, en los Juegos Olímpicos de México. Cada acto los deportistas negros americanos, estadounidenses, levantaban el puño y hacían demostraciones, pero las hacían en todas partes, no solo en los estadios, y fue lo que marcó ese Juego Olímpico. También tenemos figuras interesantes como Sócrates, un futbolista brasileño de calidad mundial, en los años 80, que organizó un club que se llama el Corinthians, donde tanto los jugadores, los técnicos, etcétera, estaban en plena dictadura militar, votaron las decisiones del club. Se votaba públicamente. Y el equipo se convirtió en un símbolo de la lucha por las elecciones directas ya, que fue una campaña para obligar a los militares a hacer elecciones no con candidato militar nombrado, sino abiertas. Y se impuso las directas ya. Y en Chile, Carlitos Caselli, pues nuestro Carlitos Caselli, que fue uno de los símbolos de la lucha contra la dictadura militar, que han hecho demostrando que esto es así, porque el fútbol... Y el último detallito, por si alguien tiene alguna duda de que la política y el fútbol se usan, después de la frustración de Trump, que no le dieron el Premio Nobel de la Paz, como él quería, por su aporte a la paz del mundo, Infantino, el presidente de la FIFA, inventó un premio. Patético. Se lo exigió Trump. Sí, Mire, anfitrión, pero aquí yo quiero gesto. Y le hicieron un gesto. Y el gesto fue el único premio que se ha entregado por sus aportes a la paz en el mundo. El mundo es ahora más seguro gracias a usted.
Infantino se deshizo en elogios a Trump. Patético. No sé si... No, y además hubo una reacción contra aquello de muchas ONG y organizaciones que lo acusaron de politizar el fútbol, de no tener sentido, proporciones mínimas. O en Argentina, que siempre se ha usado porque, por ejemplo, Cristina Fernández dijo fútbol para todos, consigna. ¿Se da cuenta? Sí, O no, sea, por si esta supuesto. cuestión no es que broma. mueve las pasiones, por supuesto. Acá no se ha hecho manifiesto intento de manipular, seamos sinceros. Es Además, cierto. ¿cómo va a manipular si no estás en el Mundial? Pues, No, pero ningún presidente o presidenta, Claro. digamos, no está dentro de ese discurso. Bueno, pero ahí está, algunos hechos que están destacados en la prensa internacional. Carlos Caselli es un símbolo, ¿eh? Yo me sorprendí. Y el último gesto, ¿Qué? Mbappé. Mbappé. Mbappé, capital de la selección francesa, con 25 años. En acto público, Mbappé protestó contra la extrema derecha europea, pero abiertamente, por cómo está irrumpiendo y cómo están tratando a las personas afrodescendientes. Y habló con mucha propiedad por lo demás. Así que esto a lo mejor da un poquito de toquecito sobre todo. Súper interesante. El fútbol, no solo mundiales, sino tú también hablabas de las Olimpiadas y la política y por supuesto también, por cierto, la sociedad. Vamos a seguir hablando. Es súper buena tu editorial. Conchatao, Guille. Sí, Vamos. salir de la rabia y la frustración. De no estar. Vamos a nuestra primera conversación, entrevista, cuando son las 7:45. Entrevistas en línea 1. Bueno, ya conocimos la primera encuesta CEP durante el gobierno de José Antonio Kast y, por supuesto, evaluando el gobierno de José Antonio Kast a los 3 meses ya de asumido, ¿no? Con una desaprobación hacia la conducción del mandatario de un 52% y una aprobación del 34%. Y el sondeo también reflejó dudas de la ciudadanía respecto al cumplimiento de las promesas de campaña del Ejecutivo y abrió un nuevo debate político entre oficialismo y oposición sobre la evaluación de estos primeros 90 días de gestión. Además, el estudio evidenció movimientos en el escenario presidencial con Franco Parisi, como comentábamos en titulares, entre las figuras que capitalizan el desgaste del gobierno y una encuesta además que es bien interesante que se realizó desde el 18 de abril y hasta el 27 de mayo de este año, entonces no consideró la cuenta pública, que eso obviamente cambió un poquito la aprobación en favor de José Antonio Kast. De esto y más, ¿con quién hablamos? Rocío Cepeda, doctora en Ciencias Políticas, que ya la tenemos en línea. Muchas gracias, Rocío, y muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días. ¿Cómo estás? Oye, Muy Rocío, bien, ¿usted? Bien también hoy, por mire, acá. con un poquito frío, pero ya se pasa pasando. Oiga, Qué bueno. Rocío, bueno, la encuesta CEP entiendo que es la mejorcita que hay en Chile. O sea, más o menos Dentro de las confiable. mejores. Ya. Sí, o sea, es que antes era mejor, según mi opinión metodológica. Ah, por Hace un 10 tema de años era una metodología. sí, hace 10 años era una muy buena encuesta. Y ahora se está echando, ya le echaron agua a la sopa. ¿Qué pasó Ahora ahí? está mejorando, hubo un par de decisiones metodológicas y las preguntas empezaron a salir con un poco de sesgo. Entonces hubo un Ya, tiempo hay caso. y ahí bajó un poco la calidad de la encuesta y ahora está subiendo de nuevo. La última encuesta, por lo menos lo que yo vi, está bien armada metodológicamente y también está bien tomada la muestra de esta última. Ya. Ahora, viendo los resultados, un presidente que anuncia que en los primeros 90 días, primeros 3 meses, marca un nuevo destino para el país, da el sello a su gobierno. Y la encuesta dice que el 34% está apoyando y hay un 52% que lo está desaprobando. ¿Qué está pasando aquí? Ay, la encuesta yo la encontré súper interesante porque nos dice muchas cosas. Habla de una crisis de representatividad generalizada. Incluso en un momento de la confianza en las instituciones, la única institución que aumentó su confianza fue la iglesia, todas las demás la Claro. bajaron. Eh, entonces, lo que está pasando es producto de las promesas no cumplidas, las promesas imposibles que no se podían cumplir y evidentemente no se cumplieron, y la creciente preocupación que antes no era una preocupación por la economía del país. Y eso va relacionado también eh, a la aprobación presidencial y a la falta de credibilidad en la figura o en la institución que significa la presidencia.
De hecho, lo que llama también la atención, Rocío, es que, claro, todavía es un flamante mandatario Kast, ¿no? O sea, acaba de partir 3 meses, digamos que incluso podría ser como el periodo de prueba, pero son casi los mismos indicadores que obtuvo o obtiene a propósito de esta misma medición el expresidente Boric en relación a la desaprobación. O sea, como que no hay mucho, digamos, mucha diferencia. Y cuando este gobierno particularmente se ha ocupado, sobre todo en el primer periodo, de culpar muchísimo al presidente Boric, aún así la gente, no, independiente que castigue o no a Boric, no le está creyendo literalmente a José Antonio Kast con todas las propuestas que está haciendo y como tú bien señalabas con las promesas incumplidas de campaña, donde quizás la más evidente o elocuente de que era imposible era el tema migratorio y la expulsión de 336.000 inmigrantes más o menos. Sí, ahora lo curioso también, que si bien la migración fue la principal promesa, no hay tanta preocupación referente a los migrantes según esta encuesta. Hay una preocupación evidente, pero no es una preocupación enorme. Sí, El foco se mueve hacia seguridad y economía. economía, exacto, que son los Hacia allá pilares se mueve el que ha foco. establecido, exactamente, Sí, Bueno, que es la vida cotidiana de las personas, además, pues. por supuesto. sí, Ahora, sí. también es interesante cuando se habla, por ejemplo, de otros indicadores que están relacionados, por ejemplo, con la mega reforma y con el Ujú. achicar el Estado. De alguna manera, o de que no preste servicio. La gente no está muy de acuerdo con esta propuesta ideológica o cultural de reducir el Estado, como hemos visto en muchos gobiernos de ultraderecha, y este no es la excepción. Sí, exactamente. Según esta encuesta, eso estaría pasando. Insisto que es súper curioso porque también en la respuesta de más adelante se puede ver que si bien la gente no está de acuerdo con que el Estado se achique, tampoco quiere que el Estado gaste más y Sí. tampoco cree que el Estado tiene que hacerse cargo de ciertas cosas. Entonces hay como una incongruencia, porque todas las demás preguntas apuntan hacia una reducción del Estado en sí. Esto refleja nuevamente también una crisis de la credibilidad del gobierno, o sea, al discurso que está planteando el gobierno en sí, la población no está integrándolo positivamente. Y eso es lo que nos muestra esta encuesta. Sí, porque Todas eso, aquellas medidas bastión del gobierno no están siendo integradas de manera positiva. Exacto. claro, la gente es contradictoria, quiere un Estado quizás más Mm, eficiente, pero depende de las preguntas también cómo se hacen, sobre todo cuando hay cierto sesgo, porque si tú preguntas, la gente, nadie quiere más burocracia estatal, pero no quiere sí. que el médico lo deje de atender y si se necesitan horas extraordinarias, contrate gente porque no puedo estar ahí sin atención. En consecuencia, depende de Ujú, cómo se pregunta mucho también, porque yo me he fijado en algunas sí. interpretaciones que se hizo por parte de los realizadores de la encuesta que me llamaron un poquito la atención, un cierto olfatillo raro. Pero vamos al Estado, que la gran discusión hoy día es esa. ¿Estado o mercado? Y el gobierno actual Ujú. apuesta a desarticular el Estado e instaurar el mercado y el empleo como únicos referentes. Ahora, vamos al Estado. ¿Qué se puede desprender de una visión tan compleja y aparentemente contradictoria? En definitiva, ¿quieren Estado o quieren qué tipo de Estado? ¿Cuál es la verdadera discusión para el chileno común y corriente? La discusión, lo que se desprende de esa encuesta, pero como viendo usted, hay preguntas, por ejemplo, que están condicionadas, que es un problema que viene mostrando la CEP hace un rato, como la del Estado burocrático. Nadie quiere Claro. más burocracia. Entonces, cuando se le Claro. pregunta a la gente, ¿va a querer un Estado más burocrático o un Estado más independiente? La gente va a decir, evidentemente, no quiero un Estado burocrático y es una cuestión de lógica. Obvio. Pero lo que nos muestra en cuanto al rol del Estado es que empieza a existir una creciente preocupación porque el Estado se ocupe de ciertas cosas que son preponderantes en la vida diaria de los chilenos que tienen que ver con ciertos derechos. Y esto pasa, por ejemplo, cuando le preguntan si el Estado debe intervenir para que los combustibles bajen y la gente está de acuerdo en que el Estado debe intervenir Mm. para que los combustibles bajen, para asegurar ciertas condiciones de vida. Y eso,
Y si se fijan, ha ido cambiando gradualmente, ha ido aumentando gradualmente con el paso de los meses, situación que previo a esto no existía. Lo mismo pasa con la democracia. Antes había una valorización más alta de los autoritarismos, previo al gobierno de Kast, y ahora está bajando la aprobación al autoritarismo y está subiendo la valoración democrática. Todo eso nos dice que el Estado, o sea, que la población está dando un poco un vuelco desde abandonando el mercado y retomando el Estado. Eso es lo que se puede notar en esta encuesta. Rocío, y respecto a la estrategia macroeconómica del gobierno, la SEP también vio, claro, las finanzas públicas y las prioridades ciudadanas para enfrentarla. Un 54%, perdón, considera que el nivel de deuda pública, que es lo que se está viendo ahora también a propósito de la Comisión de Hacienda, la deuda de nuestro país es muy o bastante grave, un 54%. Un 26% lo estima poco o nada grave. Pero si vemos la estrategia del gobierno de reducir el gasto público para mejorar las cuentas fiscales, un 41% manifestó estar en desacuerdo frente a un 34% que la respalda. En ese sentido también, ¿cuánto tú sientes que estos datos se están viendo reflejados o no en el debate público y sobre todo en la discusión parlamentaria? No se están viendo reflejados. Lo que pasa es que hay una, en ese tema específico hay una incongruencia metodológica, que Ya, es lo que le decía el sesgo de las preguntas. Entonces, esa respuesta no nos va a decir mucho para poder entenderlo. Por otra parte, la gente, existe una preocupación de la deuda porque la deuda se ha transformado en tema claro. dentro de la, pero no, ahí viene el conocimiento sobre qué significa la deuda, porque ¿Cómo nos se impacta instauró también? una agenda. ¿Cómo nos impacta? Mm. Porque se instauró una agenda, el gobierno anterior nos dejó una deuda y ahora la segunda noticia fue nos vamos a endeudar por 100.000 millones de dólares. Entonces hay una sensación de que la deuda es negativa, pero tampoco se sabe qué significa o qué implica esa deuda. Es una encuesta que recién salió. Los números no mejoraron como se deberían haber mejorado después de la primera cuenta pública, que no fue una cuenta, fue una proyección pública más bien, y hay que ver ahora lo que hace el gobierno con esto, porque y lo que hace el Congreso también con esto. Nos da y lo más importante, hay que ver qué hacen aquellos liderazgos que están un poco rezagados con este tema, porque lo que está haciendo esta encuesta es que está abriendo un espacio político partidario del centro, centro derecha y centro izquierda, por la identificación partidaria de la población también. Entonces, esos dos espacios están vacíos y Hay hay que ese ver cómo tema, las fuerzas sí, políticas lo ocupan. exacto. ¿No? Una consulta bien clara, Rocío. Es obvio que la oposición no capitaliza. De hecho, las dos únicas figuras de lo que hoy es oposición son dos ex, una ex y un ex presidente de Chile, que hablan y la prensa los cubre. A los demás no los pescan mucho. Pero la desafección del gobierno parece irse hacia figuras como Parisi más que a figuras de lo que fue el Frente Amplio o la ex Concertación. El fenómeno Parisi se va fortaleciendo a pesar de que es un partido que un día va para un lado, otro para otro, se pega una Mm. voltereta en el aire, no tiene estructura, no tiene ideología, pero funciona esa cosa rara. ¿Qué Sí, pasa pues, con funciona como Parisi? partido paraguas. Claro. El PDG es un partido paraguas, abarca todo, no es un partido pivote, va ideológicamente no responde a ningún lado. Quizás sacamos a nivel de cúpula, responde un poco más a la derecha, pero a nivel de base no responde a ninguna parte. Los populismos y el posicionamiento de populismo es algo que se viene dando en el mundo hace algunos años, después de los gobiernos de derecha radical. Tienden a posicionarse líderes populistas. Entonces, no sería una novedad tampoco que se posicione un líder populista acá en Chile. Si es París o no, ahí tendríamos que ver, porque esto ya pasó una vez. ¿Se acuerda cuando recién se formó el PDG? ¿Mm? Sí. Que había harta esperanza y les fue muy bien en las elecciones, fueron una sorpresa, pero después con el tiempo las candidaturas se desinflaron. Hay también un espacio para un populismo tecnócrata en este momento. Perdón, tengo un cachorrito recién de un mes que está Intégrelo, tratando de intégrelo. jugar con una pelota. Eh, pero es eso, como que hay un espacio abierto que puede ser ocupado por un líder más populista
esa sería la persona que llegase a ocuparlo. Lo que pasa es que en Chile no cumplimos con esas figuras de caudillos que tienden a ocupar ese espacio. No tenemos caudillismos, tenemos uno solo a lo largo de nuestra historia, que fue Carlos Ibáñez del Campo. Y Alessandri, dos, Alessandri Palma. Pero más allá de Padre. eso no hay caudillo. Sí, y en Padre. relación a lo mismo, las características, Rocío, para ir finalizando, de lo que es un mandatario, digamos, que tenga la mayor aceptación por la ciudadanía, sobre todo en términos culturales, ¿no? De lo que nos gustaría la forma, que no sean, digamos, altisonantes, todos esos personajes bien, digamos, perdón la expresión, medios bananeros, ¿no? Que se ven, no quiero ofender a nadie, en ningún país, pero que se ven en otros países de nuestra región. Acá se valora mucho que las personas sean más tranquilitas, que no anden con la pelea, o sea, como el no mi ley, de alguna manera. Y acá Sí. quería preguntarte, si de alguna manera este tema de los consensos ayuda o no a José Antonio Kast cuando el 66% de las personas en el ámbito político prefiere líderes que privilegien los acuerdos, aunque deban ceder posiciones. Y lo hemos visto, esto se ha mantenido en los últimos, digamos, Ujú. estudios. Frente a un 28% que opta por autoridades que defienden sus posturas, incluso si ello impide alcanzar consensos. Y hemos visto, mi impresión, pero creo que también desde el análisis, que José Antonio Kast, si bien no es altisonante y no la forma, las cuida muy bien, no está abierto a cambiar, no se ve una persona que esté escuchando realmente no solo a la oposición, sino a otra gente, incluso de su sector, en este caso Chile Vamos, que lo está acompañando en el gobierno. Sí, después de hecho la siguiente pregunta le preguntan a la gente, valga la Sí, redundancia, sobre sí. si creen que Él, Kast lleva consenso y dice que no, la población tampoco 51%. lo percibe. Mm. No lo perciben como alguien que sea capaz de llegar, de establecer consenso. Y es por eso que les digo que Chile, según yo creo que es lo más importante de esta encuesta, es que nos está mostrando que hay un espacio en el centro, la centro izquierda y la centro derecha que está abierto, un espacio dialogante, un espacio donde los líderes políticos sean capaces de llegar a acuerdo por el bien del país, no posiciones extremas, y eso va a ser lo que quien va a ocupar la presidencia en el próximo periodo. Esto es muy malo para José Antonio Kast también, porque la población cada vez políticamente está yéndose más al centro y él no es una figura moderada. Entonces, esto podría afectar en su popularidad si es que no logra manejarlo a corto plazo. Ha sido un gusto conversar con usted, Rocío, muy claro, hay mucho que sacarle a esta encuesta. Ojo con la encuesta también, porque efectivamente tiene algunas preguntas que tienden a inducir. La típica pregunta es mercado versus Estado, ¿no es? ¿Qué prefiere usted? ¿Un Estado sólido, orgánico y un mercado eficiente y transparente? Claro, No, ese es adjetivo. un buen mercado y un mal Estado. Entonces, bueno, O el estado burocrático que mencionaba Rocío Cepeda también. Sí. Tienen condicionantes. Claro, Eh, exacto. bueno, gracias, Rocío. Un Muchas abrazo. gracias. Doctora en Estén bien, Ciencias Políticas, haciendo el análisis a propósito de los principales resultados de la primera encuesta CEP del gobierno de José Antonio Kast. 8:01. Vamos a una pausa, ya regresamos a Línea 1. Ya regresamos con más información y análisis. Estás en Línea 1. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. En un mundo donde las tensiones geopolíticas y los cambios en el orden internacional se aceleran cada vez más, entender la política global bajo un análisis crítico es indispensable. Aquí conversaremos junto a expertas y expertos de los temas que están transformando el mundo. Mirada Global, por Radio USACH y TV USACH. Mirada Global, junto a Alejandro Guiller. Capítulo estreno cada jueves a las 22 horas por Radio USACH 94.5 FM y TV USACH, canal 50.1 de la televisión digital abierta. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad.
La primera encuesta CEP del gobierno de José Antonio Kast registró una aprobación de 34% y una desaprobación del 52%, mientras que la delincuencia y la salud se mantienen como las principales preocupaciones de la ciudadanía. El sondeo también mostró un aumento de la inquietud por el narcotráfico y una percepción mayoritaria que vincula la inmigración con el aumento de la criminalidad. En cuanto a las figuras políticas mejor evaluadas, destacan Tomás Bodanovich y Franco Parisi. La ministra de Salud, May Chomalí, afirmó que el país requiere una solución estructural para reducir las listas de espera, cuestionando las estrategias aplicadas en años anteriores, basadas principalmente en derivaciones al sector privado o mayor financiamiento. La secretaria de Estado también respondió a críticas por recortes del presupuesto en hospitales y atención primaria, diciendo que el gobierno busca fortalecer al sistema público y abordar las causas de fondo, que no especificó, y que afectan la capacidad de atención. La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, solicitó al gobierno apoyo para garantizar la continuidad de las transmisiones radiales durante situaciones de emergencia, destacando el rol estratégico de las radios en contexto de catástrofe. Durante su Asamblea General 2026, la entidad propuso la creación de un fondo de desarrollo de telecomunicaciones para fortalecer la infraestructura del sector. Y en la jornada también fue reconocida Verónica Franco, de Radio Cooperativa, como personaje radial del año. La segunda vuelta presidencial en Perú sigue entregando resultados infartantes, con el 98,2% de los votos escrutados. Keiko Fujimori retoma una leve ventaja de 650 votos sobre Roberto Sánchez en una de las definiciones más ajustadas de los últimos años, quizás de siempre. El cambio de la tendencia se produjo tras la incorporación de los votos emitidos en el extranjero, manteniéndose una diferencia mínima entre ambos candidatos a la espera ya de los últimos cómputos oficiales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Estados Unidos que reconsidere su política migratoria para garantizar un mundial de fútbol digno y seguro. Sus declaraciones se producen en medio de la polémica generada por el caso del árbitro somalí Omar Artan, a quien las autoridades estadounidenses le denegaron el ingreso al país por presuntos vínculos con organizaciones terroristas. 8:06. La actualidad en contexto. Combinación Línea 1. Gonzalo Solo, admito conversar hoy de fútbol. Y feliz cumpleaños oficialmente aquí en los micrófonos. Pónganos ahí una cumbia, un algo de feliz cumpleaños para celebrar en vez de este Que lo cumplas. Ese. Muchas gracias equipo por sus saludos. Feliz de estar acá en el día de mi cumpleaños porque, como decía Sigmund Freud, los pilares para una buena salud son el amor y el trabajo, y yo tengo los ambos. dos. Bien merecido, compañero. Oiga, linda vuelta al sol. El hombre. ¿Ah? Sí, yo voy al psicoanálisis hace ¿verdad? muchos años. Un hombre trabajado, terapia, por eso es tan íntegro. Femenino, su lado femenino con el masculino están muy bien integrados, encuentro yo. Pero el mío no aparece por ningún lado porque nunca he ido a un psicólogo. No, ¿qué querés que te diga? Ya. El día que vaya, quizás que me va a decir. No me di cuenta. Ahí va a descubrirlo. Ya, ¿y qué nos traes hoy? Me imagino algo relacionado con el Bueno, mundial. Alejandro quería hablar de fútbol. y fútbol tendrá. No vamos a hablar de fútbol pero vamos a hablar del mundial. Porque lamentablemente el mundial está haciendo polémica, no por el fútbol, sino por las decisiones, por las políticas migratorias que tiene Estados Unidos y que han afectado a un montón de gente. Entonces vamos a hacer ahí una recapitulación de todo lo que ha pasado hasta ahora de este mundial, que comienza hoy a las 3 de la tarde en el Estadio Azteca con el partido de México contra Sudáfrica. Solo recordar que cuando esta candidatura conjunta fue elegida en el año 2018, se presentó como una muestra de cooperación, prosperidad, compartida, integración regional, unidad, porque bueno, en ese momento había otro gobierno en Estados Unidos, había otra relación diplomática entre estos países, y justamente durante estos años Donald Trump se ha encargado de dinamitar toda esa relación con sus vecinos. Perdona, ¿estaba Carney, AMLO y Biden? ¿O sí, no? ¿Una que ver? de haber estado, yo creo que estaba el otro, Trudeau. Trudeau estaba. Sí, ya, el canadiense. El amigo de Boric. Claro. Pero el ex
presidente. Claro, pensando el 2018. Exacto, el ya. 2018, ya. Perfecto. Pero bueno, recapitulando, la idea del Mundial era esto, que todos cooperaran, que fuera una fiesta conjunta, pero bueno, Donald Trump se ha encargado de lo contrario y bueno, dentro de los casos que han generado más atención respecto a las deportaciones, es el caso del árbitro somalí que lo estaba mencionando en titulares, Omar Artan, que es uno de los 50 árbitros que fue seleccionado para dirigir el Mundial y que fue detenido apenas llegó a Miami, lo interrogaron y posteriormente lo deportaron a Turquía. Según el gobierno de Trump, dijeron que no podía entrar al país porque tenía vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas. Bueno, ¿qué pasó con la FIFA? ¿Qué dijo la FIFA respecto a esto? Porque finalmente acá hay muchas organizaciones que están involucradas en la organización del Mundial y la FIFA es la principal y siempre se habla del Mundial como esta cita que es como la fiesta de todos, pero parece que ahora es para algunos nomás. Y bueno, Infantino, que es el presidente de la FIFA, dijo: es lamentable lo que le pasó a Omar, pero de nuevo, no controlamos todo, lo intentamos, discutimos, vemos. Tal vez sea bueno simplemente relajarse y tomárselo con calma, dijo así. Se lavó las manos completamente respecto a la situación de Omar, de este árbitro, que llegó a Somalia y lo recibieron en un estadio, 70.000 personas. En las gradas tenían las banderas de Estados Unidos y las estaban pisando. O sea, empezó un conflicto diplomático por esta decisión que tomó Estados Unidos. Oye, pero curioso que Infantino premió, lo que estábamos comentando recién, con el Premio de la Paz de la FIFA, por primera vez creado y profeso, y dice que es por los esfuerzos de Trump por promover la paz y la unidad global, que el mundo es ahora un lugar más seguro gracias a sus acciones. Eso fue el año pasado, ¿no? Claro, a fines del año pasado, pero ya están en conflicto y por todos lados. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué dice el presidente de la FIFA? No dejan entrar jugadores, entrar árbitros. No, se lava las manos, y esto es una vergüenza. Hay otro episodio que involucra al delantero iraquí, Aymen Hussein, que es una de las principales estrellas de su selección, que fue retenido durante varias horas en el aeropuerto de Chicago. Fue interrogado por funcionarios migratorios, pero finalmente recibió la autorización para ingresar al país y reunirse con el equipo, pero eso ya fue tomado como un acto de amedrentamiento contra Irán, que es un país que está en guerra ahora con Estados Unidos. Y desconcentra a los jugadores, al equipo, distrae, debilita, claro. También hay organizaciones periodísticas que denunciaron que muchos reporteros, principalmente provenientes de África y Medio Oriente, no han logrado obtener las autorizaciones necesarias para cubrir el torneo. Otra cosa que les quería comentar respecto a estas vergüenzas que está llevando adelante la FIFA es que la FIFA obligó a Haití, que es primera vez que va al Mundial, a modificar su camiseta. A modificar su camiseta. Porque en la camiseta tenían una ilustración que hace referencia a la batalla de Vertiers de 1803, que es una batalla fundamental de la independencia de Haití. Claro. Y bueno, la FIFA dijo no, Haití no puede tener eso porque esto es una consigna política y lo obligaron a sacar eso de la camiseta. Pero es su Y historia. fue la revolución primera Por revolución supuesto. de independencia Pero es en su América. historia. Es su Claro, historia. que Oye, es una yo- falta de respeto así. Y una revolución de completamente. esclavos. Ah, ¿cómo? Los negros, Sí. los esclavos son los que se sublevan y hacen la independencia en Haití. Orgullosos deberían estar. La FIFA, qué espanto, es una mafia. Sí, bueno, lo que más genera incertidumbre es la situación de Irán, porque dicen que van a tener que salir del país. Perdona, Rodrigo Alcaíno nos dice que Haití, Sí. fue al Mundial de Alemania el 74. Ah, perfecto, es la segunda vez. Gracias, Rodri. Gracias, Rodrigo, por la precisión. por la precisión. Pero bueno, Irán va a jugar partido en Estados Unidos, pero va a entrar y va a tener que salir el mismo día de Estados Unidos. No pueden permanecer los jugadores altera dentro la de Estados recuperación Unidos. de los Por jugadores. supuesto que sí, Sí, o eso sea, la es- planificación. Sí. Eso altera los resultados de un torneo. Exacto. Así que bueno, este mundial ya hizo noticia no por el fútbol, sino que por la vergüenza que está mostrando Estados Unidos con las elecciones y con su política migratoria, que es una extensión de lo que ha sido toda la, digamos, todo lo que ha hecho el ICE durante estos años. Sí. Así que vamos a estar atentos ahí a lo que pase, porque seguramente no va a ser lo único, porque esto aún no ha comenzado.
Gracias, Gonza. Vamos a seguir muy atentos a estos temas. Va a ser noticioso el Mundial, ¿no? Muy eso te iba a decir. Va a ser muy noticioso, Vamos a ver no si se habla de solo fútbol. por los partidos. Oye, ¿le cuento? Ah. Acá en Chile también hay novedades y sorpresas. Exacto, vamos con una Pero nueva vamos a ir a entrevista. mirar la economía. 8:13. Gracias, Gonza. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Siguiendo con las hipérboles, el gobierno se comienza a sincerar. La meta del déficit fiscal al 2030 no se va a cumplir. Crecimiento no se va a cumplir. No iba a aumentar la deuda externa, tampoco se va a cumplir. O sea, Claro. en economía vamos a navegar. Y además no hay certezas, porque eso del déficit estructural que no pase el 45% quedó en suspenso. El ministro tampoco fue taxativo, entonces a lo mejor tampoco se cumple. Pero de ello vamos a conversar con los expertos de primera línea. Así es, estamos ya en contacto telefónico con Osvaldo Rosales, economista y exdirector general de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Osvaldo. Buen día, Daniela. Buen día, Alejandro. Hola, Osvaldo. Gracias por acompañarnos. Quiero partir a algo muy amplio antes de entrar en los datos duros, que muy bien sintetizaba Alejandro Guillé, Osvaldo. Es si tú sientes, no es sentir, si tú analizas todo lo que ha dicho sobre todo y lo que se ha presentado inicialmente, estamos hablando desde el mismo 11 de marzo y a la fecha, por parte de Hacienda y la figura de Jorge Quirós. ¿Hay consistencia? ¿Hay coherencia? ¿Es en este caso un proyecto macroeconómico para nuestro país sólido o hemos visto, por lo contrario, una situación cambiante, débil y sin sustancia realmente, con muchas contradicciones? ¿Cuál es tu juicio? Son muchos niveles. Yo diría que es una política muy consistente, anclada en torno a una visión ideológica muy equivocada de lo que es la economía y más equivocada aún de lo que debería ser el desarrollo económico para una economía como la chilena. Es interesante que coloques el punto de partida en el 11 de marzo, porque si uno hace un desglose así muy rápido de las frases estelares, no solo de Quirós, sino que también del gobierno, eso da cuenta de cuál es la lógica, comillas, de emergencia, cierre comillas, con las cuales ellos siguen trabajando. Decía que no solo Quirós, sino que es el conjunto del gobierno. Y yo he hecho una síntesis de frases brillantes. Partamos por la de Steiner, la ex ministra de Seguridad, que dijo que el propósito de este gobierno era recuperar el Estado de Derecho. Entonces, Chile no tenía Estado de Derecho. Quirós dice, en sus primeros días nos dejaron sin caja, mostrando un desconocimiento respecto de cómo operan las finanzas públicas digno de mejor causa. A continuación, el segundo piso, la exposera, pero obviamente con algún vínculo con Quirós, uno se imagina, nos informaba de que el Estado chileno estaba quebrado. Posteriormente, el ministro Quirós dice que hay un error en las proyecciones fiscales, error que no ha conseguido demostrar, porque en el fondo lo que él estaba señalando es que las proyecciones de la Dirección de Presupuesto, en el último informe de esta dirección del gobierno anterior, había una diferencia entre los déficits acumulados de aquí al 2030 y el monto de la deuda. Y en el fondo lo que él decía, lo que estaba sugiriendo, era que el delta, el cambio en el déficit tenía que ser idéntico al cambio en la deuda, y eso no tiene por qué ser así. Hay 4 o 5 variables que pueden explicar esa diferencia. Y bueno, finalmente ya los republicanos y el propio Kast ha señalado en muchas ocasiones que las cifras fiscales no son creíbles, no se puede creer nada de nada. Entonces, en ese contexto, el megaproyecto, agrega una invariabilidad tributaria por 25 años. Esto es inédito, yo diría, en la historia económica mundial. Y además se otorga gratis a los inversionistas. Es decir, cuando un inversionista obtiene invariabilidad tributaria por 25 años, que es una suerte de un seguro gigantesco, tendría que pagar una póliza por ese seguro, ¿no? Pero acá le bajan el impuesto y se lo ratifican por 25 años. Entonces, cuando uno hace toda esta lectura, y perdón por la extensión, ¿cuál es la mirada obvia que debiera tener un inversionista extranjero?
¿qué está pasando en Chile? ¿Cuál es la magnitud de la emergencia que no me han contado? Además quieren estabilidad por 25 años, eso quiere decir que tienen un desastre. Entonces, claro, lo que en el fondo se está planteando como un mecanismo de reducir volatilidad, garantizar certidumbre, se convierte en exactamente todo lo contrario. Sí. Osvaldo. Se piensa que hay una crisis fiscal gigantesca. Claro. A ver, si yo tengo en un país un déficit fiscal porque las proyecciones, que es lo que acusan al ministro Grau, ¿no? Al exministro, que en el fondo hizo proyecciones de que los ingresos que obtuvo son menores a los esperados y proyectados. Sí. Y por otro lado, consciente de aquello y que el déficit es mayor, bajan los impuestos. A ver, ¿cómo encaja esto? Pues si yo estoy diciendo que los ingresos van a ser menos y bajo los impuestos de una manera tan brutal... Y pido prestada plata. Y claro, me obliga al paso siguiente. Pero ese conflicto, ¿qué lógica económica tiene? ¿En qué escuela de pensamiento eso tiene coherencia? La única escuela que avala ese proceder tan audaz y tan equivocado, insisto, es en la visión ideológica que postula que el crecimiento depende básicamente de impuestos, de regulación y el espíritu de los inversionistas. Es decir, yo voy a bajar impuestos y va a crecer la inversión de tal forma que va a aumentar el crecimiento y por esa vía el sector público va a obtener tantos impuestos, va a recaudar tantos impuestos que va a compensar la rebaja de impuestos. Ahora, en primer lugar, eso no ha acontecido en ninguna parte del mundo. Todos los economistas que tienen algún manejo sobre finanzas públicas lo han señalado. Pero no solo ellos, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional en todos sus documentos. Lo que dice el Fondo Monetario de manera irredarguible es ese tipo de rebaja al impuesto corporativo, a las empresas, en el mediano plazo, le hace 3, 4, 5 años, puede tener algún efecto en el crecimiento, puede tener algún efecto en el crecimiento. Sin embargo, no es ese crecimiento conseguido a través de esa rebaja, no consigue compensar la rebaja de impuestos iniciales y por lo tanto genera un déficit fiscal. De manera que si yo tengo un problema de déficit y me voy por esta vía que está promoviendo el ministro Quirós, lo que voy a hacer es voy a acentuar el déficit y las propias cifras del gobierno lo indican. Las cifras de la DIPRES actuales nos están diciendo que vamos a tener un déficit fiscal hasta el año 2035. Entonces, a partir de ahí, el ministro Quirós, con la fe del carbonero, nos dice, pero además nosotros vamos a conseguir un crecimiento tan dinámico que es posible que ese déficit se vaya reduciendo. O sea, acá hay un tema de fe y, claro, eso se acerca bastante a una ideología. Entonces, ¿no se cae de frentón lo que propone la mega reforma, los reajustes transversales, casi transversales, excepto salud, que es menos, y que en cultura es muchísimo más respecto a este 3% que se le llamó, ¿no?, para sacar plata, y además que nosotros, las y los ciudadanos, tuvimos que asumir el supuesto ahorro que haría el Estado, más que supuesto, el ahorro del Estado con la aplicación del MEPCO. ¿Se cae de alguna manera con estos datos y con estas decisiones de Hacienda el relato de la mega reforma? Una cosa es el relato y otra cosa es el resultado y otra distinta, lamentablemente, es su eventual aprobación en el Congreso. Como ha dicho el presidente Kast, aunque sea por un voto, esto se va a ganar. Es posible que sea así y sería lamentable para el país, porque obviamente en el actual contexto macroeconómico, si se aplicase la reforma tal como está concebida, lo único que va a asegurar, ya lo decíamos, es un déficit fiscal persistente por lo menos por 10 años, un incremento de la deuda pública como porcentaje del producto y además no va a asegurar crecimiento de la forma en que el gobierno lo ha planteado. De hecho, el propio ministro Quirós, como bien menciona Alejandro, dice que ya el 4% hay que olvidarse, que con suerte un 3,5%, y no ahora, sino que en el año 2030 y probablemente el 2030 en la tarde, ni siquiera en la mañana. Ahora, claro, acá hay el propio discurso del gobierno se va desmoronando porque ellos mismos están cambiando las proyecciones económicas, que es por donde habla un gobierno. Ya no se pueden comprometer ni al crecimiento que dijeron, ni al control del déficit. Vamos con la deuda. Se habían dicho que este gobierno tenía que atacar la deuda. Lo prometió en la campaña. Le dijo a los empresarios
que están más interesados en estas cosas que incluso al ciudadano que no entiende mucho de estas materias. Eso está dirigido a la gente que maneja la economía en Chile. Pero eso tampoco. De todas formas, pero ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Es que el sistema empresarial, la gran empresa, los medios de comunicación que ustedes dos conocen muy bien, son absolutamente indiferentes a la realidad, son indiferentes al dato, porque detrás de eso hay una lógica de interés económico, interés político, que supera el dato. En este caso, dato no mata relato. Circulan por vías paralelas. De hecho, si uno mira, ¿no es cierto?, lo que está diciendo el mercado, como acostumbran decir ellos, hoy día estamos pensando en una inflación en torno al 4% e incluso un crecimiento para este año que podría ser de 1.5%. Ya lo planteó la OCDE en ese plano. Y esto, recordemos que a fines de enero, lo que nos decían las expectativas era una inflación bajo el 3%. Sí. Se esperaba una rebaja en la tasa monetaria a mediados de marzo. La inversión venía creciendo al 6%, el precio del cobre en nivel récord, y se esperaba un crecimiento del 3%. Entonces, claro, ¿qué pasó? Es evidente, claro, está el efecto, el amigo Trump, la guerra de Estados Unidos y Israel contra Irán, su impacto en los precios del combustible, pero también el bencinazo del ministro Quiroz, que optó por traspasar íntegramente el shock de precio a las familias. Y hoy día entonces estamos en ese escenario de mayor inflación, menor crecimiento, hay que olvidarse de una rebaja en la tasa de interés y por lo tanto tampoco se va a mover mucho la tasa de desempleo. Osvaldo. Por tanto, hay un ideologismo del gobierno que boicoteó un escenario que permitía albergar buenas perspectivas económicas, y culmino con una frase adicional que se ha dicho poco. Las cifras fiscales que se están presentando ahora, actualizándose en función de todas las críticas que ha recibido tanto del Consejo Fiscal Autónomo como del un amplio arco de economistas, conducen a que el próximo año va a ser tremendamente apretado en materia económica, porque la única forma de que el gobierno pueda ajustarse a las cifras que él mismo ha planteado en este ultimísimo informe es que el gasto público prácticamente no crezca. Eso, 0%, claro, ahí quería ir justamente cuando tú citabas a un amplio espectro, incluso de economistas, muchos de ellos también de derecha. Hay una nota en La Tercera que hablan de que para el presupuesto del próximo año, 2027, se anticipa que el gasto debería crecer en torno al 0% para cumplir la meta fiscal del gobierno, o sea, sumamente restrictivo el erario 2027. Esto quiere decir que los recortes van a continuar. Y claro, ahí está siempre la duda respecto de cuál es el margen político que pueda resistir una podadora de esta magnitud. O sea, de aquí en adelante, pensando en el próximo año, una economía que va a crecer este año en 1.5, con un crecimiento cero del gasto público, más los recortes que ya se han anunciado. Entonces, obviamente, el sector público va a estar transmitiendo, vía contracción del gasto, una cierta presión recesiva, en el sentido de que obviamente el ajuste de la inversión tendrá que ser mucho más drástico, que normalmente lo que primero se ajusta en política fiscal, y esa inversión pública nadie me podrá decir que es redundante, que es despilfarro. Parte de esa inversión importante tiene que ver con infraestructura y otros ámbitos que terminan habilitando la inversión privada. Por lo tanto, si yo reduzco la inversión pública, estoy afectando también la propia dinámica de la inversión privada, de manera que en ese contexto también, de acuerdo a las cifras que hoy día aparecen, lo que uno puede proyectar es un año económico 2027 bastante malo. Recesivo. Ahora, ¿por qué los empresarios están apoyando? Porque uno habla mucho de la deuda del Estado, que anda creo que todavía no llega al 43%, anda por ahí, y se teme que pase al 45%, y que sería malo. Pero las empresas no financieras en Chile, yo tengo entendido que están endeudadísimas. Bueno, sí, pero lamentablemente lo único que se considera es la deuda pública. Pero la pregunta de por qué están apoyando una dinámica de este tipo, yo creo que lamentablemente la respuesta es bastante simple. Ganarían mucho. Hay que tener en cuenta que cada punto de reducción en el impuesto de primera categoría, que afecta a la grande y mediana empresa, le resta al fisco 459 millones de dólares. Por lo tanto, pasar del 27 al 23% significa que el Estado
pierde 1.835 millones de dólares. Y esos no quedan en el aire, o sea, quedan en las empresas. Porque además, el último estudio de la DIPRES al mes de febrero nos decía que de esta rebaja de 1.835 millones de dólares, 80% de esa rebaja beneficia al 1% de mayores ingresos. Y si vamos al 0.01, que son 1.500 personas, estas personas recibirían un beneficio promedio de 100 millones de pesos anuales producto de esa rebaja. De manera que cuando alguna de estas personas le están aportando de la noche a la mañana 100 millones de pesos cada año, lo más probable es que tiendan a apoyar la medida con independencia del efecto macro que esto pueda tener. Ahora, ¿no habrá detrás una estrategia de que al sacar al Estado, reducir la gestión del Estado y las prestaciones públicas del Estado, estén tratando de buscar una ampliación del área de negocios del sector privado? De todas formas, de hecho el ministro Quirós dijo con todas sus letras que la mejor política social es el crecimiento y ojalá que fuese la única. Así lo dijo. O sea, en el ideario del ministro de Hacienda actual, la política social tiene un espacio muy limitado de accionar, si es que lo tiene. Claro que ahí, en la ideología de estas personas, hay un mercado de competencia perfecta, donde todos los agentes económicos tienen el mismo peso económico, político y social, y por ende los precios se ajustan. En fin, el mundo ideal. Obviamente estamos muy lejos de aquello y por lo tanto está detrás la idea de que el Estado es parte del problema, no es parte de la solución, y por lo tanto achicar el Estado significa ampliar los espacios del sector privado y eso significa más libertad para las personas y todo el discurso libertario anarquista de Milei. Osvaldo, para finalizar, mira, estoy pensando en voz alta porque también viendo el rol que ha jugado o no, también ahí dejo el espacio para que comentes, la oposición o la oportunidad que tiene, y sin querer, advierto, banalizar el uso o abuso de las acusaciones constitucionales, si se está armando este libelo contra el exministro, que estuvo 7 meses además después de Marcel, Nicolás Grau, porque falló en las estimaciones, porque nadie, más allá de algún libertario o republicano un poco más fanático, ha dicho que hay dolo porque maquilló los datos, pero eso no tiene ningún sostén. ¿No podría entonces la oposición hacer más o menos lo mismo? No digo el libelo, la acusación constitucional, pero ya que Quirós ha cambiado sus estimaciones constantemente, en este caso en ejercicio, afectando enormemente no solo el desempeño del país, más que afectarlo, cambiando las condiciones que prometió este gobierno, por lo cual fue elegido junto con el tema también de seguridad. O sea, ahí uno dice, bueno, pero están, ¿y quién le cobra entonces a Quirós? No sé si me escuchó. Ahí sí. Sí. Lo que yo veo es que esto es digamos, una nube que se monta para reducir el espacio al debate sobre las implicaciones de la mega reforma tributaria. En el fondo es una trampita que se nos pone en el camino para que nos vayamos por la vía de debatir si Quirós si Grau es culpable o no es culpable, si hubo dolo o no hubo dolo, etcétera. Pero en el fondo lo relevante, lo fundamental tiene que ver con esta discusión tributaria, que es una mega reforma tributaria que se está pasando colada, porque no solo está esta rebaja tributaria, sino que está la integración tributaria, que también significa menos recursos para el fisco, significa también incrementar la desigualdad. Tenemos una invariabilidad tributaria por 25 años, con lo cual nos vamos a comparar a un par de economías africanas, con todo el respeto para ellas, pero que no son capaces de asegurar la más mínima estabilidad. Se nos dice que tenemos que atraer inversión extranjera y resulta que las cifras indican que el año 2024, 2025 tuvimos niveles récord de inversión extranjera y somos el país que más recibe inversión extranjera en términos per cápita. ¿Por qué? Porque cuando las cifras nos dicen qué pasó en el año anterior en términos de inversión extranjera, ¿quiénes recibieron más inversión extranjera en la región? Brasil, México y Chile. Pero si ajustamos por población, Chile está de lejos en el primer lugar. Si uno mira los índices de competitividad, ¿cuál es la primera economía en América Latina? Chile.
Si uno mira los índices de innovación, y así por el estilo, entonces después de eso nos hablan de una economía en crisis, estamos en estado de emergencia, no tenemos Estado de Derecho, hay que restablecer la certidumbre tributaria y por lo tanto una invariabilidad por un cuarto de siglo. Bueno, la verdad es que, de nuevo, dato no mata relato, porque el relato tiene otra lógica, tiene otro interés y le importa muy poco lo que pasa en términos reales en la economía. Sí, solo para terminar, mi gran pregunta, pero la dejo abierta, por supuesto, tiene que pasar el tiempo, es quién le cobra a Quirós, ¿no? Finalmente, quién lo interpela, porque cuando vemos estas actuaciones o estos apoyos de un Congreso que está mayoritariamente no vinculado al oficialismo, claro, uno dice qué está pasando acá porque está cambiando las condiciones de una manera, digamos, casi grosera. Y los que van a tener que cobrar son las pymes. Además, claro, con el mercado interno restringido, apretado, recesivo, las grandes empresas se dedican a exportar. El mercado mundial es su problema. Y por lo tanto, bajar el impuesto acá en Chile no les afecta mayormente, más que aumentar la utilidad, pero no es un incentivo para invertir. La pyme es la que se va a complicar. Yo creo que hay que dar un tiempo a este cheque a fecha. Como ya veíamos, el dato económico para este año es bastante mediocre y el próximo año puede ser incluso peor que el actual. De manera que ahí habrá que ver cuál es el nivel de solidez política e institucional que tenga el ministro de Hacienda en ese momento. Osvaldo Rosales, economista y exdirector general de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, muchas gracias por haber conversado con nosotros y por tu análisis a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Gracias, Osvaldo. Chao, nos escuchamos la despedida. Y bueno, vamos a una pausa, ¿te parece? Solo quiero ver, a ver la temperatura, cuánto subió. Me imagino que sí, se ve un sol, mira ahí la ventana, maravilloso que vemos ahí en la sala de Radio Control. Mira, a las 8:15, o sea, hace 20 minutos, 1,7, está súper helado. Vamos a una pausa y ya regresamos. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Las bandas y solistas que hicieron historia. El sonido que marcó generaciones con el pulso del rock latino que sigue vivo. Cada domingo a las 5 de la tarde, puro rock. No es solo música, es actitud, es memoria, es energía. Puro rock. Por la 94.5 con lo mejor del rock latino. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos con salud. Que me hiciste mal y sin embargo te quiero. La lista de espera. Sí. La ministra hizo unas declaraciones rarísimas porque dice que no basta usar las estrategias que han seguido los gobiernos anteriores que se han basado solo en inyectar recursos. Quedó la duda si lo que considera que hay que sacar recursos. Pero más grave, dice que hay que mirar las causas de fondo del problema, pero no hace ninguna aproximación a cuáles serían esas causas. O sea, no tiene idea que lo causa y pretende tener la solución, que por lo demás tampoco le esbozó. Pidamos más claridad a los que tienen más información. Exactamente, vamos a hablar con la doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colmed, el colegio médico que obviamente tiene aquí, muy incumbente y con mucha autoridad nos puede contar acerca de lo que manifestó la ministra Chomalí con esta solución estructural para las listas de espera. ¿Cómo está, doctora Arriagada? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, Daniel, Alejandro y a los auditores de la radio USACH. Muy bien. Cuesta como comentar
no cuesta, pero es como comentar unas frases o un párrafo que claramente no traduce al menos lo que el colegio ha planteado y hace largo tiempo ya sobre las listas de espera. A nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando, porque obviamente acá hay un gobierno que hizo y puso la prioridad en la alerta oncológica, algo que celebramos sin ninguna duda, ¿no? Pero como que ha descuidado un poco el otro tema que son las listas de espera, y uno puede ver cómo van aumentando los tiempos de espera y se va agravando la situación. Hoy día prácticamente hay 3 millones de personas en lista de espera. Entre los que esperan una consulta de nueva especialidad, dentro de esas hay 500.000 que esperan una consulta odontológica y los que esperan una cirugía mayor o menor. Entonces, claro, la ministra dice, aquí hay que buscar soluciones de fondo. Nosotros el año pasado vimos cómo los tiempos de espera mejoraron. Y los tiempos de espera mejoraron, por supuesto, gradualmente, porque recordemos que nunca va a desaparecer la lista de espera, siempre van a haber pacientes entrando y saliendo. Usted en la medida, por ejemplo, que fortalece la atención primaria, si no la va dotando de más elementos diagnósticos, pero aunque lo haga, se va a producir una entrada como permanente a una lista de espera. Sí. Pensemos también que las personas queremos que se inscriban más en las APS. La APS hoy día no tiene una cobertura de todas las personas de FONASA, sino solo de la mitad. Imaginemos que somos exitosos en tener más pacientes en la atención primaria, vamos a tener más lista de espera. Y además, con la población envejecida, que vamos a ir siendo cada vez más, vamos a tener lista de espera. Entonces, si bien no va a desaparecer, uno lo que veía a mediados o finales del año pasado, es que los tiempos de espera iban disminuyendo por varias estrategias. Es que ahí no hay una solución mágica, son varias estrategias. Recursos extraordinarios para listas de espera que operativizaban los pabellones sábados y domingos. También todo el énfasis en estos pabellones como especiales, ¿no?, que resuelven cirugías menos complejas, que son los CRR. Como hoy el gobierno está focalizado en la alerta oncológica, esto otro se ha dejado de hacer. Y efectivamente uno ve cómo los tiempos de espera aumentan. Entonces, yo creo que aquí el ministerio tiene que volver a poner la mirada en las listas de espera. Nosotros hace 2 años atrás, cuando nos paramos frente a la discusión presupuestaria, dijimos, bueno, hay países que han resuelto los tiempos de espera poniendo recursos. Y nosotros dijimos, ¿cuánto cuesta la lista de espera? Y llegamos a un aproximado que nadie nos discutió, que era como de 700 millones de pesos. 700.000 millones de pesos. Y dijimos, ¿por qué no nos dan en 3 cuotas? Un año, 250.000 millones, al año siguiente 250.000 millones y al otro año también. El primer año, más o menos, que fue el año pasado, se transfirieron 200.000 millones o un poco más a la lista de espera y efectivamente los tiempos disminuyeron. Entonces nosotros creemos que hay que volver a insistir en que la lista de espera es un tema que tenemos que abordar porque afecta la justicia, la dignidad y la solidaridad en un país que necesita esas señales cuando se trata de salud. Y por lo tanto, si este va a ser un tema permanente, pero tenemos un atochamiento, no hay ninguna duda que hay un atochamiento producto de la pandemia y de muchas otras cosas, hay que resolverlo y eso no se hace sin recursos. Doctor, ahí vamos ahí. La curva, digamos. Sí, presidenta. Estamos hablando con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada. La red asistencial pública, uno le puede pedir más rendimiento. Bueno, la verdad es que ha tenido un aumento de su productividad notable. Se calcula en un 35% con todas estas estrategias de expansión de los horarios de atención, del uso, ¿no es cierto?, de las, ¿cómo le llaman a las salas de operaciones, en fin, la compra de servicios? Se hicieron una serie de estrategias. Pero eso significa costo, esas horas extraordinarias hay que pagarlas, la compra de servicios hay que pagarlo, usar la infraestructura implica gastar insumos. Por supuesto, y usted ve a veces que los hospitales cuando tienen un aumento de la presión de gasto, de la deuda, es porque justamente han operativizado sus pabellones. Yo, aquí creo que es súper importante para las personas entender que como que no estamos cada día hablando cosas distintas. Las personas podrían decir, bueno, ¿y qué pasa con esto de la eficiencia? Nosotros creemos que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque efectivamente hay bolsillos de ineficiencia, ¿sí? Pero cuando uno mira los números, la verdad es que
no todo tampoco es eficiencia, no todo es cuánto entra, cuánto sale, y no todo es un cálculo de calculadora, digamos, en mano. Y uno puede ver en los tiempos de espera que efectivamente cuando se ponen recursos para operativizar los pabellones, extendiendo su horario de funcionamiento, cuando usted lo hace también sábado y domingo, efectivamente los tiempos de espera disminuyen. Entonces, yo creo que aquí, mientras están, y yo le aseguro, hoy día los hospitales están sumamente estresados por este tema de los recortes, porque ya viene porque estamos en plena campaña invierno y porque además va a venir probablemente una situación de nuevo de falta de recursos que nosotros pensamos que va a empezar a ocurrir en julio, en un mes más. Sí. Entonces los hospitales están operativizando al máximo o lo que pueden, buscando donde hay bolsillos de ahorro en recursos, pero al mismo tiempo no podemos desconocer que aquí hay estrategias que se hicieron, que impactaron y estaban impactando positivamente los tiempos de espera, y eso no se puede, hay que volver a reponerlo. Doctora, le quiero citar, voy a compartir, ¿no? Las palabras de la ministra Txomalí en relación a los recortes. Primero dijo, no me pueden decir que estoy desmantelando la atención primaria. Cuando se les consultó también por este tema en relación también a los distintos municipios. Dijo, solo 28 comunas de las 356, por supuesto ahí del total, se vieron afectadas por la no transferencia de algunos recursos. Y aclaró la ministra que estos recursos que no se le estaban transfiriendo no es un recorte presupuestario, sino que son del año pasado que se transfirió justamente este dinero, pero este año se les dijo, no, esos recursos de un componente específico de atención no se los vamos a dar ahora, ¿no? Para inscribir nuevos pacientes a la ISAPRE, FONASA y Fuerzas Armadas. Para inscribir, perdón, se lo van a llevar a eso. Y ese dice que es el único componente que se les dijo que este año no se les va a transferir. No sé si la palabra adecuada es preguntarle cuán de cierto es esto o respecto a los recortes reales, dónde se están viendo o cuándo se van a ver según el instructivo. Bueno, ella responde, ¿cierto?, a algo que nosotros como colegio no hemos dicho en primer lugar. Entonces, es como entrar en un diálogo que nosotros no hemos propiciado, en el sentido que nosotros nunca hemos dicho que se está desmantelando la atención primaria. Quizás viene de los alcaldes, porque esto es relacionado con los alcaldes. Y aquí yo quiero decir que lamentablemente este gobierno tiene demasiados ingredientes en este brebaje, digamos, en esta pócima, ¿no? Que no es sopa, es como una pócima. Demasiados ingredientes. Porque yo entiendo la angustia de los alcaldes. Los alcaldes están viendo cómo avanza un proyecto que pretende disminuir sus arcas municipales. Por otro lado, claro, aparecen esto de los recortes en atención primaria, que efectivamente la ministra, de los más o menos 18.000 millones, ha explicado que 4.000 corresponden a temas administrativos que se hacían para ingresar pacientes de ISAPRES a la APS universal. Algo que ocurre en 28 comunas y que en el fondo se va a dejar de hacer. Pero esos son 4.000 de los 18.000. Los otros 14.000 aparentemente son fondos de programas que no se ejecutaron y en el fondo este año no se van a trasladar a la atención primaria. Eso estoy repitiendo lo que la ministra ha explicado. Pero sin duda es una situación incómoda para un ministerio. Decir que efectivamente tú quieres empoderar a la atención primaria, que quieres incluso dotarla de más capacidad diagnóstica en cáncer y al mismo tiempo tú haces estos recortes, que aunque se dice que no afectan la atención clínica, pero son una señal que va absolutamente en contra del discurso. Y mientras tanto, los alcaldes tienen estos otros dos temas al menos complejos, ¿no? Recortes, un per cápita de la atención primaria que no ha aumentado, un oficio inicial del ministro de Hacienda que obligaba a examinar programas todos de la atención primaria y programas donde incluían la atención domiciliaria, luego dijeron que no. O sea, convengamos que esta sopa es difícil de tragar, ¿no? Y tiene demasiados ingredientes, demasiada cosa mezclada, y lo que yo me preocupa, digamos, como presidenta del Colegio Médico, es que en los meses que vienen, de nuevo, se va a juntar invierno, se va a juntar la sobrecarga del personal de salud, se van a juntar lo que siempre nos pasa todo año, pero esta vez adelantado, que es la falta de recursos, y entonces esto va a ser más complejo todavía. Nosotros hubiéramos querido, y por eso estamos pensando, ¿cierto?, porque también nos estamos adaptando a un gobierno nuevo, bueno, de aquí para adelante, ojalá que se abra un espacio con la DIPRES para ir analizando con tiempo los programas de atención primaria,
ver si esos programas funcionan. Bueno, a lo mejor hay que pasarlos al per cápita y de una vez por todas aumentar el financiamiento basal de la atención primaria, porque lo que no puede pasar es que estemos un año tras otro no solo defendiendo el presupuesto de hospitales, sino también defendiendo ahora el presupuesto de la atención primaria. Que es la preventiva. Ahora, en estos anuncios un poco complejos se menciona concretamente que hay comunas que se van a ver afectadas. ¿Cuáles son? ¿Son populares? ¿Son de clase acomodada? ¿Son de clase media? ¿Qué comunas? Porque 48 comunas, bueno, una cosa es que sean comunas de 400.000 habitantes y otra que sean de 30.000, 40.000. 28, Claro, 28, son, no 20 son 28 comunas, 28. claro, son 28. 28 comunas que estaban en el programa de atención primaria universal, que de alguna manera se congeló en esas 28 comunas. Esa fue una decisión del gobierno anterior. El gobierno anterior dijo, en el presupuesto del año pasado, nosotros vamos a hacer una expansión del presupuesto hospitalario, que finalmente se nos recortó, pero no vamos a profundizar la APS universal. Y lo dejó en 28 comunas. Y son mezcladas, ¿eh? Hay comunas que tienen diferentes como grados de vulnerabilidad, ¿sí? Pero todas han quedado un poco paralizadas en esto de la atención primaria universal. Pero ¿por qué tan heterogénea? Pues yo puedo entender que me diga, mire, esta comuna tiene ingresos altos, la gente tiene más recursos promedio, ya, vamos a favorecer. Alejandro, no conozco bien no conozco un poco los presupuestos con los cuales una comuna entró y otra no. Lo que le puedo decir es que son 28 comunas de diferentes características, digamos. Ya. Hay algunas, por ejemplo, como la comuna, se me olvida siempre su nombre, pero queda como al lado como en el sur, digamos, como este lugar bonito, como cerca de Chile es bonito. Chiloé, cerca de Chiloé, no sé qué. Frutillar. Pero no es Frutillar, es Puerto Varas, por ejemplo. Puerto Varas. Y está, por eso le digo, hay distintas comunas, está Puerto Varas, está otras comunas como mucho más vulnerables obviamente que Puerto Varas hoy día. Entonces, yo le repito, no fui parte y nosotros no fuimos parte de, no conocemos bien las razones con las cuales se eligió una y otra. Doctora, pero el tema es que esta era una estrategia que avanzó hasta afectar 28 comunas y que buscaba abrir la comuna a todas las personas independientes de su asegurador, vale decir ISAPRE, Fuerzas Armadas y FONASA, y ir avanzando progresivamente en que la atención primaria fuera una estrategia realmente universal. Esa era el presupuesto y nosotros por supuesto lo celebramos y habrá tiempo de avanzar en la medida que eso sea y vaya acompañado de recursos. Yo sí creo que los países frente a problemas fiscales pueden priorizar y decir seamos responsables, paremos esta estrategia y luego la profundizamos, ¿se fija? Pero lo que no puede pasar es que usted no fortalezca la atención primaria con todas sus comunas. Eso no puede pasar. Doctora Arriagada, para finalizar, en calidad, por supuesto, de presidenta del Colmed, de lo que usted sí fue parte, y a propósito también de los 28 comunas, mismo número, señalan que son los miembros, y usted celebró también ser parte de la primera sesión del Consejo Nacional de Salud, donde ahí hay muchos exministros de la cartera, Enrique París, Paula Daza, Begoña Yarza, entre otros. Y quiero preguntarle cómo van a trabajar ahí, cuán vinculante también o es una asesoría, son las voces de ustedes, que son finalmente quienes encarnaron antes, ¿no?, de May Chomalí el cargo y saben muy bien las complejidades y los desafíos de la salud en Chile. Se suma también a los gremios, ¿eh? A los gremios. Sí, también están los gremios, exactamente, sí. ¿Cómo van a trabajar? ¿Es vinculante? ¿De qué se trata? Bueno, estamos partiendo, por lo tanto aquí lo que hubo fue una convocatoria amplia, por supuesto que faltaron algunos actores, pero es una convocatoria amplia, se preguntó por esto de cuán vinculante va a ser y de alguna manera el ministerio asumió que lo que ahí se recomiende va a ser tomado en cuenta por el ministerio, por lo tanto aparentemente va a haber una cierta vinculación comprometida. Nosotros como colegio pedimos que la entrega de todo lo que son estos 4 informes en 4 áreas prioritarias que el Ministerio diseñó, el Ministerio de Salud, sea de cara a la ciudadanía. Y vamos a ver, porque la verdad que ahora lo que falta es que cada uno de nosotros eligió por prioridades en qué área se quiere abocar y nos van a dividir en 4 grupos de trabajo que tienen un plazo, diría yo, una
mediana urgencia, en el sentido que la tarea es grande en el fondo, apoyar al Ministerio en 4 temas que ha identificado como prioritarios. Esos temas son bastante razonables, digamos, hasta los tiempos de espera, Estrategia Nacional de Salud, fortalecimiento de atención primaria y la cartera de inversiones. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que un espacio de diálogo así hay que aprovecharlo. Iremos evaluando en el tiempo cómo podemos efectivamente enriquecer ahí la discusión, hacer que sea concreta. Yo creo que es muy importante pensar que va a haber una ciudadanía pendiente de esto, porque nunca están todos sentados los que debieran y porque finalmente quienes le den el visto bueno, la reciban, debieran ser las personas que hoy día ponen su salud en manos de este ministerio. Igual raro que no se hablara del recorte del presupuesto del 2,5% en la primera sesión, o fue más bien para abrazarse, saludarse y disponer de buen ánimo ayer. No, se puso el tema también de los recortes y la ministra volvió a explicarlo. Si yo creo de verdad el Ministerio de Salud en esto es una situación incómoda en la que el Ministerio de Hacienda lo ha puesto sin duda. Lo decía porque el exministro de Salud, Artaza, dijo que no se había tocado, pero eso fue una declaración que dio él. Ya, se tocó. No se tocó como tema, no era parte de la discusión, pero me parece que salió durante la discusión. ¿Sí? Imposible no. Bueno, muchas gracias, doctora Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile. Un abrazo, doctora, que le vaya bien. Que tengan un buen día, cuídense del frío y vacunarse. No, ya estoy vacunado, yo ya me vacuno todos los años, de todo. Embarazo, niños hasta quinto básico, mayores de 60. La población de riesgo. Gracias, doctora. Súper importante lo que dice la doctora Arriagada, porque ha habido muy poca comunicación de riesgo por parte de este Ministerio de Salud. Vamos con la parte final del programa, 8:54. En línea 1, la última recarga informativa. Don Gonzalo, dele con todo, pues estamos contra el tiempo. Más de 10 sismos se han registrado en 6 horas en la costa de la región de Atacama. Se trata de movimientos telúricos registrados durante la madrugada y mañana de este jueves de magnitud entre 2,5 y 5,7, todos en una zona marítima a unos 45 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo. ¿Se acuerdan de Carrizal Bajo, no? Sí, pues, del Frente Patriótico. Sí. Ya. Irán declara irrelevante la tregua y cierra el estrecho de Hormuz tras una nueva escalada con Estados Unidos. Los ataques de Estados Unidos convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante, afirmó la Cancillería iraní en un comunicado tras la segunda noche de bombardeos sobre su territorio. Y esto prende las alarmas. Pakistán reclama a Estados Unidos e Irán que respeten el alto al fuego y amplíen el espacio para la diplomacia. El gobierno de Pakistán mostró este jueves su profunda preocupación por los intercambios de ataques entre ambas naciones y también países como China, Rusia y Arabia Saudita han pedido en las últimas horas un regreso urgente a la mesa de diálogo. Son las 8:55. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. Miramos la agenda en media hora más, 9:30, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados Jorge Alessandri junto a la diputada Constanza Juve, ambos de la UDI, entrega el proyecto de resolución aprobado por la corporación al ministro de Justicia Fernando Rabat, pidiendo poner fin a las pensiones de gracia del estallido social a quienes están condenados por delitos. Bueno, y a las 2:30 el presidente José Antonio Kast, acompañado del ministro de Justicia Fernando Rabat y el alcalde de Independencia Agustín Iglesias, firma el proyecto de ley de régimen de responsabilidad parental. Y el Mundial comienza esta tarde a las 15 horas México-Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el Estadio Azteca. Y a las 22 horas Corea del Sur versus República Checa en el Estadio Guadalajara. Es lo único que queríais decir. Tengo claro. Esperaste todo el programa para decir eso. Yo estoy atento futbolizado al fútbol. Me gusta, pero el buen fútbol. Bueno, los partidos no lo voy a ver. Vamos con los resultados de la pregunta del día, que también tienen que ver con el Mundial de Fútbol, que este año está, no está Chile en el Mundial, pero le preguntamos a la gente dónde van a poner su pasión. Eso. Un 9% dice que va a poner su pasión en el fútbol, un 45% en las injusticias políticas y un 45% también en tratar de llegar a fin de mes. ¿Faltó una opción? El fútbol no aprendió tanto. Me acabo de acordar, el amor.
El amor. Voy a ponerlo en el amor. Yo lo voy a poner en el amor. Yo le sugiero que terminemos el programa porque si no, Rodrigo no va a llegar con mucho amor. Estáis con hambre, si ya te caché. Estáis con hambre para el cafecito, desayunito y todas esas cosas. Ya, nos despedimos. Sanguichito de palta, este hombre es realmente sanguichito de palta. Nos despedimos con 2,5 grados. Chao, hasta mañana. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.